Muy bien, pues vamos con la parte 2 de los absorbedores. Falta una parte más y terminamos con este tema. Creo que ya lo he mencionado, pero es importante decirlo. Y todos estos empaques lo que hacen es favorecer la distribución de los líquidos. Yo se los mencionaba en la columna que pues el agua tiende a formar ríos, a formar pequeños canales, y entonces si se forman estos canales no vamos a tener una buena absorción porque nosotros no vamos a tener contacto directo con el gas, y esto es lo que hay que evitar. Por eso estos empaques tienen estas formas que generan flujos muy turbulentos que ayudan y favorecen a que el contacto entre las fases se dé. Imaginen ustedes que tenemos un empacamiento de 10, ya sea que tengamos los empaques que ya vimos las fotos anteriormente, tenemos uno en específico, tenemos las mezclas de ellas y nos da una muy buena distribución, nos da un muy buen contacto, pero tenemos problemas en la distribución de los líquidos en la parte superior de la columna empacada. ¿Qué puede ocurrir? Pues reducir la efectividad de nuestro empaque, y pues eso no sería algo bonito porque pues tanto esfuerzo para qué. Entonces es muy importante que el líquido en la parte superior de nuestra columna esté muy bien distribuida. La mala distribución pues va a reducir el área efectiva del empacamiento mojado y promueve que los líquidos se canalicen, se formen canales pequeños de líquidos, y pues no es la idea. ¿De qué sirve tener los super empaques geniales si desde el principio pues el agua está pasando en forma de canales y tenemos un montón de empaques no mojados que no están haciendo su función? La idea de esto es que desde arriba tenemos que tener una distribución adecuada de los líquidos, y por eso ya podríamos trabajar. La distribución del líquido a través del empaque va a depender de algunos factores como el tamaño de la columna, el tipo de empaque, la tendencia del empaque a desviar el líquido a las paredes de la columna o hacia algunas secciones de la columna, los materiales con los que esté hecho la columna para la distribución del líquido. Y en sí, ya en resumen, lo que tenemos que tener claro es que necesitamos que nuestro líquido sobre el lecho esté lo más uniforme posible, es decir, que no tengamos muchas áreas secas y que no tengamos pues canales en nuestra columna. Si nosotros tenemos un flujo de líquido bien distribuido y una canalización reducida de gas y de líquido, pues podemos producir un uso eficiente de nuestra columna empacada. Y pues eso es todo, eso es como el resumen en sí, ese es el chiste de todo. Ahora, también depende mucho de los empaques porque, por ejemplo, el líquido que va a descender a través del empaque y de la pared interior de la columna debe redistribuirse después de una profundidad de lecho. Por ejemplo, para los anillos Racing, que eran los primeros que veíamos, los que son tubitos normales, se necesita aproximadamente 3 veces el diámetro de la columna, y para otro tipo de empaque de 5 a 10 diámetros de la columna, para que tengas que redistribuir el líquido para que no se te hagan estos canales aún pese a tus empaques. Como regla general se dice que el líquido se debe distribuir cada 3 metros de tu columna. Ahorita vemos unas fotitos donde podrán ver el tamaño de las columnas, pero son grandes. Entonces cada 3 metros a distribuir otra vez el líquido, porque si no te forman estos canales. Vamos a ver más adelante las columnas de placas, y esas no van a necesitar una redistribución, muy rara vez se va a necesitar, ya veremos por qué. Que tienes platos y básicamente lo estás redistribuyendo continuamente y vas a tener este líquido fluyendo en corrientes verticales que no requieren esto, pero los empacados de flujo, que son como estas columnas que les enseñé, pues sí necesitan estar haciéndolo continuamente. Hay algunas columnas empacadas que se llaman de flujo cruzado, y estos son muy exitosos cuando se requiere la absorción de gas y la eliminación de partículas, que lo que hace es permitir que el gas fluya horizontalmente, no en vertical como lo que vimos aquí, sino en forma vertical, y el líquido se introduce en la parte superior y pues va
lavando verticalmente y se va cayendo sobre el empaque y pues ocurre el contacto entre el gas y el líquido en un ángulo pues recto, es decir, no es como estas que están en horizontal, sino van a estar en vertical, va a entrar el gas por un lado y el aire, y el agua hacia abajo, y entonces pues vamos a tener un lavado mucho más eficiente, digámoslo, aunque no son muy comunes estas columnas, ¿eh? Tal vez los vendedores no están tan equivocados porque pues si nosotros no tenemos empaques, pues no podemos tener un taponamiento ahí, es decir, que no se nos van a saturar con gran facilidad y pues también vamos a utilizar un consumo de agua menor y no solo eso, que sino que nos va a impactar en nuestra bomba de recirculación, que vamos a utilizar una bomba más pequeña, lo cual pues va a tener ahorros en costos operativos, en costos de pues todo lo que tenga que ver con energía, con todo lo que tenga que ver con la operación de la bomba y pues desde luego pues eso es muy útil. También pues va a ser más fácil aumentar el caudal de gas a través de un absorbedor de estos horizontales que en una columna empacada. Aquí les dejo unas fotitos en las que ustedes pueden ver estas columnas empacadas que comercialmente son conocidos como lavadores de gases. Y pues si ustedes buscan en internet hasta pueden encontrar que los pueden comprar en China y se los mandan por Alibaba. ¿Qué más me hubiera gustado a mí que llevarlos de visita para que conocieran estos lavadores de gases? Ya saben que yo soy doña visitas y me encanta ir de vaga a todos lados. Ya la coordinadora de la carrera luego me dice que por qué hacemos tantas visitas y luego los jefes del departamento también me dicen que no hay presupuesto, pero a mí me encantan las visitas. Yo considero que las visitas son necesarias para que nos formemos como ingenieros ambientales, para que conozcamos las magnitudes de los equipos con los que vamos a trabajar. Pero pues ahora sí no se puede, ahora sí hay COVID, ahora sí podríamos morir. Entonces pues les dejo unas fotitos ahí, las pueden ver. En la primer foto se ve que hay gente ahí parada para que comparen la dimensión con una persona. Y esa es una torrecita pequeña, hay otras más grandes. Y pues bueno, quiero mencionarles que estas columnas también se utilizan no solo para lavar gases, para tratamiento de aire, sino que también tienen pues otros usos químicos sobre todo y en general son para destilar materiales que son corrosivos, que tengas materiales muy viscosos, que tengan productos que son sensibles al calor y que tienen que tener un bajo tiempo de residencia. Y pues bueno, ya se imaginarán que hay un buen de usos. Hay algunas personas que dicen que los lavadores de gases de flujo cruzado, es decir, los que están en forma horizontal, operan con caídas de presión mucho más bajas que estas columnas empacadas y que también los líquidos son más fácilmente reciclados, que son más fácil reusados y incluso dicen que tienen una caída de presión del 60% menos que una torre empacada. Pues los vendedores dicen mucho, pero las que son más comunes son estas, las torres empacadas en forma horizontal y pues son las que les enseño. Existen otros tipos de lavadores que son como por ejemplo este lavador Venturi y en sí su funcionamiento es muy sencillo y tienes una corriente de gas que entra a un Venturi, valga la redundancia, y tenemos un líquido con el que vamos a estar lavando nuestro gas. Tenemos una garganta en el Venturi y las corrientes de gas y de líquido van a colisionar ahí. El líquido se va a romper en gotas que va a atrapar las partículas que tengamos suspendidas en el gas o incluso los compuestos que queramos eliminar de nuestra corriente gaseosa, y esta mezcla va a pasar a través de un codo que está inundado y entra el separador de arrastre. La idea de este separador de arrastre es que vamos a tener la acción de la fuerza centrífuga
y pues las partículas que estaban contaminadas en nuestra corriente de aire, pues ahora van a estar mojadas. Igual nuestros contaminantes que hayan quedado, los contaminantes gaseosos que hayan sido absorbidos por el agua, pues van a comenzar a precipitarse por acción de la gravedad y nuestra corriente de aire limpio va a salir por la parte superior. Nuestra agua ya contaminada, ya con los contaminantes que tenga el gas, pues se va a ir a la parte inferior. Casi no lo menciono aquí y ni me meto mucho en detalle porque esto es más para tratamiento de partículas. Y si se acuerdan, ahorita estamos con gases. Entonces, el que es más utilizado son las columnas empacadas, las que vimos allá arriba, y son como las que nos tenemos que quedar. Es decir, sí se utilizan para lavar gases y para lavar corrientes gaseosas y para eliminar contaminantes gaseosos de las corrientes de gas, pero sobre todo es para partículas. Entonces, en realidad casi no tocamos este lavador Venturi aquí en este tema, pero lo quería mencionar de todas formas. Otro equipo muy utilizado en la absorción o empleados como absorbedores son estas columnas de placas. Son muy parecidas a las columnas empacadas, solo que aquí no tienes empaques. Aquí tienes diversas placas o bandejas que vamos a ir viéndolas con detalle. Y la idea de estos dispositivos pues es igual, cilindros verticales en los que el líquido y el gas se ponen en contacto de forma escalonada en estas placas o bandejas que les menciono. Y pues aquí tenemos este diagrama en el que podemos ir viendo. Tenemos un eliminador de neblina que también funciona como eliminador de partículas. ¿Se acuerdan que lo vimos en las columnas empacadas? Pues igual este también lo va a tener, pero sobre todo que aquí el agua puede estar en partículas pequeñas que puedan irse, entonces la idea es que no se vaya. Y también pues el gas que vaya completamente filtradito. Vamos a tener la entrada del líquido y vamos a tener pues este líquido que va a estar lavando el gas. Y se da cuenta, ese líquido va a ser depositado sobre las placas o bandejas que va a tener nuestra columna. Estas placas o bandejas van a tener posiblemente una tapa de burbuja o pequeñas superficies por las que va a pasar el gas. Estas placas o bandejas van a estar reforzados y van a estar reforzados con un soporte y con refuerzos para que aguanten el peso del líquido. El líquido, si se dan cuenta, aquí no nos importa que forma canales, de hecho nos interesa que forma canales y va pasando sobre las bandejas, cae en un lado en la corriente en forma de vertido bajante, se deposita en la siguiente placa, vuelve a bajar, se deposita en la siguiente placa, vuelve a bajar, siguiente placa, vuelve a bajar. Vamos a tener la corriente del gas por la parte inferior, igual que en las columnas empacadas, y pues va a ir el gas por medio de difusores o lo que les decía, estas tapas de burbujas que no son muy comunes, pero que también se llegan a utilizar, y el gas se difunde a través del líquido y va pasando por cada una de las capas que tenemos de nuestra columna. Es importante destacar que si nosotros tenemos 3 placas en nuestra columna, vamos a tener una columna de 3 etapas. Si nosotros tenemos 5 placas en nuestra columna, vamos a tener una columna de 5 etapas. Y obviamente si nosotros tenemos 20 placas, vamos a tener una columna de 20 etapas, que sería muy difícil de encontrar. Por ejemplo, esta del dibujo es de 5 etapas, tenemos 5 placas, entonces eso es de 5 etapas. ¿Cómo determinamos el número de placas? Pues teóricamente va a depender de la dificultad que tengamos en la separación de nuestro contaminante de la corriente gaseosa. Y pues esto va a depender a su vez del equilibrio que tengamos en el material y de las constantes que se manejen de equilibrio. Todo lo que ya vimos anteriormente, pues aquí va a estar relacionado con el número de placas que vamos a requerir para asegurar que nuestro gas, nuestra corriente de gas, salga completamente limpio. Ahora, de forma real, el número de placas que vamos a requerir para la separación es mayor que el número teórico. Esto porque existe una gran ineficiencia en la placa.
vamos a tener una ineficiencia de la placa por el diámetro de la columna y pues también por las cantidades de líquido y del gas que fluyen a través de la columna por unidad de tiempo. En general, una placa va a estar separada de otra placa en una distancia de aproximadamente 60 centímetros de una de la otra. Pero pues esto es una aproximación y esto es de forma general. Puede haber cambios en estos dependiendo de nuestros líquidos y cómo nosotros queramos construirla. De forma comercial existen muchos tipos de columnas de placas y como ya les mencioné, incluso las pueden pedir por Alibaba. Pues listo, hasta aquí el video. Y pues la tarea es igual de simple, igual que en el video anterior, solo quiero saber si ustedes ya han visto alguna columna de placas en su vida. Les mando un abrazo muy fuerte y nos vemos. Bye.